Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados. Congregados hoy 20 de mayo del año 2023, en Campos, Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, Antioquia, Colombia, territorio de Villayala, Laudato Si, pero en gracia de Dios, en alma, mente y cuerpo conectados, en todos los lugares de este hermoso planeta Tierra, Laudato Si, casa común. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis, para entrar ya en la profundización que en gracia de Dios se hacía en la previa esta mañana y que ya hemos abarcado en la misma bondad del Señor la profundización y la previa de la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amayá y la reflexión al tenor de ella en previa y en profundización con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, para llegar entonces al ciclo, un continuum, algo sistemático. Y se hace reiteración e iteración, repetitivo, pero pre, durante y post, como el ciclo. Será 3 vertientes de una, de la Fundación Amayá, de la Fundación Ekarram y de la Fundación Cambio Gnosis. Es en el transcurso del día, mañana, tarde y noche. Laudes, vísperas y completas, que es inicio, desarrollo y fin, similar a lo que se hace en un proyecto, en el plan de un proyecto, en el marco lógico de proyectos, con esa planear, ejecutar, evaluar. Pero esa es una mala lectura respecto del orden natural, porque es el día y es la noche. Y en el transcurso del día son solamente una transición, como en el eclipse, el lunar o en el solar, que se antepone uno de los astros. Y ahí hay todo un develamiento, una revelación, una manifestación en el mundo, en la creación, similar, porque Juan Evangelista habla del mundo, otros hablan de la creación, otros evangelistas, pero todos ellos hablan de la misma tierra, los astros, las galaxias, todo eso va teniendo connotaciones científicas respecto de las creencias cristianas, católicas, apostólicas, que hablan de la universalidad, todo, y las partes, el todo y las partes, sus acciones, sus interacciones. Entonces, en gracia de Dios, hoy que la palabra en Cristo proclama en el Evangelio de San Juan el pedir esa actitud humilde que debe tener el ser humano en esa kenosis de abajamiento, arrojarse en los brazos del Padre Creador confiando en Él, a bajarse en la tierra para partir de lo mínimo y levantarse desde allí, pero no solo, con Cristo que lo acompaña en ese proceso, porque Cristo hizo la kenosis para nosotros inversa, pero fue el abajamiento, siendo el Rey de Dios es el Rey del mundo, como dice el Salmo 46 hoy, baja el reino de los cielos, dejando allí el Padre y el Espíritu Santo, entre comillas, porque siempre viene con Él. La Sagrada Familia siempre ha estado, está y estará desde el inicio de todo hasta el final, alfa y omega, principio y fin de todas las cosas, con la palabra, desde que se insufló el verbo, acción creadora, fuerza transformadora y gracia santificadora. Está allí en la Sagrada Familia. Entonces desciende para dar el testimonio, cómo debe ser. Empieza la escuela. Ya que estamos
evangelización, Fundación Amayá, formación del ser. ECARRAM viene transformación social, cultural, ambiental, cambio gnosis. Pero esta transformación es que Jesús, por eso siempre está, estará y ha estado como la piedra angular, como la roca de salvación. Y eso implica tanto a la humanidad como lo que tiene que ver con el devenir universal de todo. Él es el administrador de la obra, Él es el ejecutor del plan de Dios. El Padre Creador es la mente, es el alma, es el cuerpo, entre comillas, no físico. Nadie puede saber cuánto mide, cuánto tiene, cómo es, ¿no? Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Y crea ello, ya lo otro es llenarse de ocupaciones previas o posteriores, preocupaciones o postocupaciones. Otros se llenan de desocupaciones, desocupados. Y uno amorosamente también cae en eso. Hay veces está desocupado, esperando que lo manden, esperando que le digan qué hacer, esperando que lo programen, esperando que le digan en el día de hoy, como por testimonio de su servidor, amigo y hermano, que amanece en la meditación, oración, ayuno de acción y conecta con este espacio, ya para el ser vida y obra, que es la vinculación con el día, segundo momento, inicios, desarrollo para el cierre, que sería el ser vida y obra al final, obras, hechos y acciones. ¿Qué van a quedar? Más que los videos, queda en la mente, en el corazón, se espera, de todos seres amados, en su cuerpo, porque hay contacto físico o a través de los medios, se está tocando el sentimiento, se va uno a revisar, estoy viendo mal, entonces se mira a los ojos, ¿no? Está hablando de los ojos del corazón, entonces estoy sintiendo mal, entonces voy y reviso. ¿Qué me faltó? La palabra de Dios, profundizar en ella. Y aparentemente venimos en el capítulo 16 de San Juan en esa secuencia de la despedida de Jesús a los discípulos previo a la pasión, muerte y resurrección, pero luego de la última cena, en su despedida, y uno podría decir a rajatabla, como se dice, de súbito e isofacto, que está repitiendo, que es lo mismo. Seres amados, una sola palabra bastará para sanarme. Se dice en la Eucaristía, y es lo que decía Jesús. No cambiarle ni una tilde, sea que se le quite o que se le ponga, cambia el acento y cambia el lenguaje. Por eso ha sido un inconveniente histórico la transgresión que se le ha podido dar por la transliteración, por la pérdida en el lenguaje que tiene la letra, lo escrito, y la pérdida de la oralidad, sobre todo el creer en la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios y crear con la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo, acción creadora, fuerza transformadora, o sea que es palabra de vida eterna. O sea, es un continuum, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Si vas a hablar de los evangelios, el evangelio es Cristo. Habrá una versión más próxima y amorosamente 4 evangelistas, pero otros que son apócrifos y otros que no están, otros considerados herejías y otros que escriben por otra parte de evangelios. Es que cualquiera puede hablar de buena nueva, de buena noticia, de nueva alianza. Nuevos pactos, nuevos acuerdos, nuevos consensos, en lo político, en lo económico, en lo social. Eso es otra cosa, es la varaunda del mundo. ¿Qué alianzas? ¿Alianzas para qué? ¿Con qué? ¿Y de qué? Alianzas físicas, alianzas de esfuerzos, alianzas de mente para conseguir dinero, para conseguir fondos, para que la iglesia no es una ONG, no es un banco, no es una plaza, porque Jesús no es eso. Dones, gracias y talentos, es en el Espíritu, pedir en el Espíritu Santo. El Padre sabe lo que se necesita,
lo que necesitan las criaturas, pedid en nombre mío, decía Jesús a sus discípulos. Y seguro los concederá porque me aman, porque Él los ama, y porque ustedes van a amar y han de amarse entre sí y con los próximos. Bueno, todo ese repliegue para darle fundamentación a ello, porque lo que se viene haciendo es una transgresión a ese cooptar palabras, claustro. Y esto se reflexionaba también en la Escuela de la Conciencia Ambiental. Es una palabra que reúne un consenso que es de profesores o de estudiantes o de otros gremios para tomar decisiones y facilitar al que está dirigiendo, el que toma las decisiones, basados en formatos, en mandos y controles. Háblese ahí de Michel Foucault, que por citar pues un texto de lo escrito que tiene razón en muchos aspectos, podrá decirse, otros quizá no, que es unidad de mandos y controles, personas de manejo y confianza, entre comillas todos idiotas útiles de una causa, sirviendo a que lo que está dimensionado, lo que está calculado, lo que está medido, es lo que cabe en el plan. Programas, proyectos, obras y acciones, dentro de una política, para dictar las medidas y las acciones. Todo en un activismo, lejos de la realidad. Todo les da lo mismo, porque lo importante es que se mueva la bolsa, que se mueva la foto, la publicidad, que se mueva lo demostrable. Entonces, ello todo para hablar de que la transformación no es eso. Si la transformación no parte de la esencia de la Sagrada Familia, colapsa. Porque el interventor, que es el Espíritu Santo, Padre Creador, ya se decía, el dueño de la obra. Jesús siempre hablaba por parábola, le decía a los discípulos, y él tenía una parábola maravillosa allí. El dueño envía obreros a su mies. Manda, Señor, obreros a tu mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos. O los tres, uno holgazán, le dice, sí voy y no va. Otro le dice, no va y sí voy a la viña. ¿Cuál de los dos hizo lo correcto? Cuando hay misericordia, cuando hay ese amor y cuando hay justicia divina, el que se arrepiente, rectifica, o sea, va a su corazón, va a la profundidad de su ser, reflexiona sobre ello y le da la orden a su cuerpo, sí voy a hacer el trabajo porque no es para mí. Y una forma de saberlo es, amorosamente, cuando vaya en contra del ego, de sí mismo, de un interés propio, tiene más cerca hacer la voluntad de Dios. Porque el alejarse de los demás y adentrarse en sí mismo, el efecto es contrario, en una kenosis inversa que se debe hacer, de pobreza, humildad y obediencia. Lo que se está es enalteciendo la soberbia, en ese falso tener, ese falso poder, ese falso placer, viendo que el otro, que se está agachando, que va al piso, que es el siervo, es el que está ofertando más a Dios. La ofrenda de Caín y Abel era agradable a Dios, la de Abel, hecha con amor, desde lo profundo de su corazón. Por eso primero el MOA, meditación, oración, ayuno, acción. Y la vida sacramental, el bautismo. Pero más que el bautismo, se decía en Apolo, tenía el bautismo de Juan, ¿no? Ir más allá, el bautismo del Espíritu Santo, tener la unción del Espíritu Santo, la gracia santificante. La Eucaristía, comulgar el cuerpo de Cristo y comulgar con la comunidad y como unidad en la diversidad para la universalidad del ser, ello. Y ahora la confesión del pecado,
la culpa, el daño, una lectura sistémica, hermenéutica de todas esas redes, antes, durante y después, no líneas de tiempo, sino en tramas. Este es el hecho, el acontecimiento, el evento que se está estudiando. Y hablemos, antes de situar el ejemplo, la tercera tríada, que es la vida en común unidad y hacia la universalidad del ser, desde la unidad propia, que es alma, mente y cuerpo espiritual, intelectual y emocional, que es conectar, sentir, pensar y actuar, ser vida y obra, hechos y acciones en sí mismo para con otros, pero esa triangulación lleva a que caridad, dignidad y sacrificio, por amor, lo que se decía de Abel, una ofrenda con amor, por amor de lo que se es. Los panes que tomó David con sus seguidores de la consagración para dárselos porque tenían hambre, fue un ejemplo que tomó Jesús con las metáforas. Decía bien la palabra, no utilizaré más metáforas, es el Espíritu Santo es el que va a estar hablando ahí, dándole la claridad, el discernimiento, la sabiduría divina y el conocimiento humano para que se tome la decisión. Ahí viene todo ese ejercicio interior. Antes de hablar, sentir, pensar y actuar por dentro, poner a refulgitar, a recircular, más que reciclar, recuperar, reutilizar, sí, pero al interior, no basura, no, la palabra, degustarla, situarla en el corazón, situarla en la razón, situarla en el sistema nervioso. ¿Qué pasaría, qué ocurriría si yo esta palabra la tomo para bien, en bendición de Dios, en bienaventuranza? Eso produce, ahí es cuando se puede, que hacía Jesús orando al Padre, Padre, te doy gracias, porque todo lo haces bien. Y reparte los panes, multiplica los panes y los peces, y replica ese milagro. Y cada quien ser amado está llamado a eso. Ese milagro es eso, co-crear con el Padre, co-transformar con el Hijo y co-santificar con el Espíritu Santo. Pero entonces esa es la tercera tríada, sacrificio por amor. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué testimonio quería compartir? Pues aparece una noticia hoy con hermano de sangre y hermano de comunidad aquí en campus, escuela, la conciencia ambiental, que llovió muchísimo toda la noche, tempestad, relámpagos, truenos, de repente sufría uno que se fuera a dañar el transformador de la vereda y se quede sin energía el lugar y no poder tener estos espacios. Bueno, todas esas cuestiones que cuando uno está, pero en el lecho, en oración, abraza su cruz, su santo rosario, su santo devoción, y uno en sus cobijas mantiene la calma, que es lo que manda Jesús. No temáis, siempre está. Y que hacer la voluntad del Padre. Y que eso no trascienda, pues está protegido. Y si es un accidente, pues no quiera Dios, no trascienda. Pero bueno, todo eso habrá de estar sucediendo en todo ser siendo, en un momento frente a ello. Y hablando de ese tema, como por hablar de algo al iniciar el día, romper el hielo, como se dice, saludar, Shema, el Shalom, la paz, y el santo del día, San Bernardino de Siena, que quizás tenga que ver con Santa Catalina de Siena, de la Orden de los Dominicos, en España, San Juan de Ávila, entre otros. De ahí Fray Nelson Medina, en Colombia, de Nuestra Señora de Chiquinquirá, santuario mariano que se tiene por excelencia. Pero situando ello, pero ha pasado estos días de intermitencia entre sol y lluvia, frío siempre y con neblina. Eso es lo trazador en esta altura, entre 1900 y 2100 metros. Y habían tiempos de sequía que se vislumbran en las noticias, los pronósticos que hacen,
y hablan de que viene el fenómeno del niño. Entonces viene el asunto del signo de los tiempos. El signo de los tiempos ha sido Jesús, que partió la historia antes, durante y después de Cristo. Todo ello otro se presta para especulación, en lo político, en lo económico, en lo social, con la publicidad, utilizando los medios y tratando de aprovechar, como decía el mismo Fray Nelson, la desorientación de la gente que causa vulnerabilidad y ello lleva a la manipulación que se hace a través de los médicos, de los médicos sí también, pero de todas las estructuras de poder, porque el ego, la formación del egos, es lo que hace la universidad, en general, la universidad oficial como la universidad no oficial, la formación que no parte del corazón, o sea, no es la formación del ser, sino para el saber hacer y el hacer, en última instancia. Y en un estatus donde se supone ya rompe en una linealidad, en una línea de tiempo, en una ruta crítica, lo que fue el colegio, lo que fue la escuela, en la formación oficial. Pero está la no oficial y está la de los hermanos originarios que se llama informal. Entonces, formal, no formal e informal. El estándar, la exclusión y la no inclusión. Principio del tercero excluido que se ha discutido en estos espacios. Pero para sintetizar allí la lectura que se hace de ese fenómeno, no habrá de ser lo mismo para los hermanos originarios que es que haya muchas lluvias. De hecho, ha sido un error, un desacierto, una falta de consideración amplia, hablar de que en esta zona ecuatorial hay cambio del clima. El clima es el mismo, y el clima siempre será el mismo. Y el clima ha sido el mismo. Cambia el estado del tiempo. Más lluvioso, más nublado, más seco. Eso es distinto. Entonces, de ahí viene la varaunda de lo político con el tema de la Agenda 2030, el cambio climático. Y el asunto de especular, como decía en algún momento, la verdad del cambio climático, de Al Gore, y el asunto de los intereses creados a nivel de los países llamados desarrollados, del imperio, de la fuerza dominante, sobre países en vías de desarrollo, estos pueblos de llamado América, de Suramérica, de la vereda, de la zona rural, pobres en términos económicos, pobreza en términos de inequidad social por la no distribución de los bienes y servicios, de acueducto, de energía, y ausencia de riqueza, de bienes materiales, cosas, infraestructura. Entonces caían ahí de plano la lluvia y otro ser que viene trabajando con comunidad hace rato y ha vinculado con procesos de la fundación, pero que también ha colaborado en proyectos de la Universidad de Antioquia, el colectivo PI Ambiental en Envigado, con la comunidad del Trianón y la comunidad del Escobero, como biólogo, en el primero haciendo en un humedal el estudio de ecohumedales, así se llama la organización social allí, para estudiar las especies, un inventario. Y es más, trabajando con serpentario, con serpientes. Entonces llegó al tema de que él está haciendo un refugio en Alejandría, Puerto Triunfo, y es al acampado como estos. Un árbol, una silla, un plástico para cubrirse y la gente aquí alrededor. ¿Qué más se necesita para la evangelización, la formación del ser y la transformación social, cultural y ambiental? Ya el otro es la vía en el orden natural, voluntad propia acorde a la voluntad divina del Padre Creador. Actitud, inteligencia propia acorde a la inteligencia divina en el Espíritu Santo Santificador. Y actitud propia acorde a la actitud de Cristo, Salvador. Ya lo demás está allí. Lo otro lo aprovecha quienes está afuera
haciendo lectura de los mismos signos, que son universales, son potestad de Dios, pues lo dice el Salmo 46, entre otros. Dios es el Rey del mundo, de la creación, del universo. Habrá que asesorarlo, lo dice otro salmo por allí. Habrá que calcularle las medidas, habrá que hacerle un plan. Eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional. Y es aprovecharse de lo que se decía ahora, de la desorientación de la gente, del pueblo, de la vulnerabilidad que se tiene y de la oportunidad de manipulación. Por eso, en Campus, ratificando con ello, y así ya se declaró, está el video circulando para el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación, para esta versión del año 2023. Amadeus Autonomía de un orden natural en la evangelización, formación del ser y transformación social, cultural y ambiental, pero en gracia de Dios, para dar gloria a Dios y hacer la voluntad de Dios desde ahí. Eso ya va a actualizar todo lo que se venía trabajando con el proyecto educativo institucional desde la dimensión ambiental, con la construcción de base teórica en epistemología ambiental del orden natural, porque ya no es solo la lectura de la trazabilidad científica, desde las creencias, las ciencias y las ciencias, sino dándole contexto a lo que se declaró en el 2021, que ahí se acompaña el video cuando visiten el canal, que fue la declaración de ADN, Amor, Dios y Naturaleza, que es dar gloria a Dios antes que dar crédito a las instituciones o enaltecer los egos en los seres. Es primero ello. O sea que es santificación en ese sentido divino, con la divinidad santificante, contrario a justificación en el término de los términos de referencia del mandato de las normas técnicas, jurídicas y legales, no que se piense en transgredir, por el contrario, es como decía Jesús, darle plenitud. Y se sigue dando plenitud y eso es el plan de vida, acorde al plan divino para hacer el plan de desarrollo. Y esa es una de las propuestas que se viene tejiendo para desconstruir. Todos llamados a ser gobernantes, queriendo ser gobernantes o siendo gobernantes. Es que es universal, es la unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Y todos somos común unidad. Y incluso quien está en ese ejercicio o lo que los acompañan ahí, si es en el municipio al alcalde, entonces el consejo, si es en la gobernación, entonces al gobernador la asamblea departamental, y si es en la nación al presidente, entonces la Cámara de Representantes y el Senado de la República, como se tiene para Colombia, bicameral, y cualquier otro orden en lo geopolítico, con esas organizaciones internacionales, agencias. Todo ello queda circunscrito a qué es, cuál competir entre uno y otro por ejercer un cargo para desarrollar su proyecto de vida. ¿Y dónde están los miles de millones de seres que han pasado, que están y que habrán de pasar? ¿Y dónde está el juramento a la bandera allí diciendo en la Constitución y con la Biblia en la mano, juramento a Dios para acabar de ajustar, perdón Señor, no saben lo que hacen? Y así juramento a lo que está escrito en un papel, que está escrito, pero es anacrónico, antagónico y analfabeta ambiental, sideral y celestialmente, con mayor razón. Y eso queda en uno, una lectura, en un solo dato. Seres amados, eso es incalculable, son miles de millones de seres, miles de millones de experiencias de vida significativa en Dios, otros la significarán en otra cosa,
y miles y millones de reproducciones que saldrán de allí como cocreaciones. Eso está en el plan. Entonces, ejercicio para pensar hoy. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.